Los pifos nunca crujieron fuera de esa cámara. La piedra bajo los tapices se mantenía más fría que el resto del palacio, incluso a finales de verano, incluso con las chimeneas encendidas. Los sirvientes pasaban con la mirada baja, no llevaban nada, no llamaban a ninguna puerta, y cuando se les preguntaba, se les olvidaba cómo hablar. El palacio de Winchester nunca estuvo destinado a permanecer en silencio. Era el corazón de la corte de Enrique, donde se proclamaba la justicia, se forjaban alianzas y se izaban los estandartes. Sin embargo, había una habitación, más allá del trono, tras una puerta de madera tallada con enredaderas de hierro, donde la justicia jamás entraba. Dentro solo estaba el rey. Y a veces, chicos, Hugo de Barre tenía 11 años cuando entró en servicio. Pequeño para su edad, con rizos dorados que se le enredaban en la nuca, fue elegido no por su brazo armado, sino por su obediencia. Lo vistieron con suave lana, le cosieron un escudo de león en la túnica y le advirtieron que nunca hablara a menos que le hablaran. Le dijeron que al rey le gustaban los chicos tranquilos. Lo convocaban una vez al anochecer, luego otra vez al anochecer siguiente, luego cada semana. Los demás pajes lo notaron, también los guardias, que apartaron la mirada. También la reina, Leonor de Aquitania, regia en terciopelo verde, observaba una noche, desde una ventana alta, la figura de su marido desaparecer tras la puerta tallada, mientras Hugo caminaba en silencio, con los dedos temblorosos cerca del león bordado sobre su corazón. Ella nunca preguntó a dónde fueron. Nunca pregunté qué pasaba detrás del velo de la corona. El fuego en esa habitación siempre se mantenía bajo, frío, como si el calor pudiera revelar algo que no debía. Las sábanas eran de seda blanca, cambiadas con más frecuencia que en cualquier otra cama real. Las doncellas susurraban sobre manchas que nunca salían, sobre cómo el rey exigía silencio, siempre silencio, mientras las despedía con una mirada. Una vez, una camarera encontró una gota de color rojo en el dobladillo de la manga de Hugh. Ni una herida, solo color, solo recuerdo. Nunca más se habló de ello. Si este era el mundo para los chicos cercanos al poder, ¿qué significaba para el resto de los niños de Inglaterra? Si el silencio protegía a los reyes, ¿quién los protegía? Después de ese año, Hugh dejó de reír. Se estremecía cuando alguien alzaba la voz. Dormía con las botas puestas, temeroso de la llamada en la oscuridad. El escudo del león empezó a desprenderse de su túnica. Nadie se lo puso. Lo reasignaron discretamente a tareas de cocina. Un mes después, un nuevo niño llevó el león. No se conserva ningún registro real del traslado de Hugo, pero su nombre aparece una vez más en el libro de cuentas personal de la reina. Solo una nota, una sola línea: ropa de cama de vuelta, quemada. La sala del trono de Winchester sigue en pie, pero la cámara que hay detrás fue sellada tras la muerte de Enrique, tapizada. Tapices colgaban delante como si nunca hubiera estado allí. Pero si aprietas la oreja contra la pared, ... Algunos dicen que todavía se puede oír el susurro de la seda y el aliento de los niños que olvidaron cómo llorar. Llegó bajo un velo demasiado largo para su altura. A los 12 años, la princesa Alice de Francia estaba envuelta en seda azul y perfumada con agua de naranja. No se la habían enviado como hija, sino como una promesa. Su matrimonio con el príncipe Ricardo estaba destinado a unir reinos, calmar décadas de guerra y acallar la desconfianza entre Inglaterra y Francia. En cambio, desapareció detrás de los muros de Henry. El ala de invitados de la abadía de Westminster estaba preparada para la realeza. Gruesos tapices colgaban para abrigar el frío de principios de primavera. Se instruyó a los sirvientes que trataran a Alice, no como a una niña, sino como a una reina en espera. Y sin embargo, no se celebró ninguna boda.
No se planeó ninguna ceremonia, no se contó ninguna dote en voz alta, porque el rey, Enrique II de 40 años, fiero y astuto, había reclamado a la muchacha para su custodia. Dijo que era por protección, por diplomacia, por el bien de la paz. Pero la reina lo sabía mejor. Leonor de Aquitania lo había visto antes. La forma en que Enrique sonreía sin calidez. La forma en que despedía a las damas de compañía y asignaba solo a sus guardias más discretos a la habitación de Alice. Los mismos guardias que una vez estuvieron frente a la puerta de Leonor, años atrás, cuando ella también era joven y útil. La primera criada desapareció en abril, el segundo en mayo. En junio, a nadie se le permitía entrar a la habitación de Alice sin una orden que llevara el sello del rey. La niña se volvía más callada cada semana. Su francés se volvía vacilante, su inglés titubeante. Ya no preguntaba cuándo llegaría Richard. Ya no se trenzaba el pelo. A los 13 años, Alice dejó de hablar por completo. La capilla se preparó 2 veces. Una para su compromiso y otra cuando el rey alegó que el retraso se debía a una enfermedad. En cada ocasión, la vistieron con encaje de marfil y la condujeron por la abadía en silencio. En cada ocasión, el velo era más pesado. Ligeramente rasgado en un borde, se enganchó en el borde del banco al pasar. Nadie se acercó a arreglarlo. El párroco de la abadía la recordaría más tarde como una mujer, de ojos hundidos, pero obediente. Ricardo, su futuro esposo. Se encontraba en Aquitania. A su regreso 2 años después, se negó a casarse con ella. No dio ninguna razón, no se habló de ningún escándalo, pero la reina, Leonor, conservó el velo rasgado. Lo dobló, lo guardó en un cofre con otras cosas que la corte quería olvidar. Alice vivió en el palacio durante otra década, oculta a la vista de todos, sin usar su título. No se encargó ningún retrato. No se conserva ninguna carta, solo una nota en los registros de lino de la abadía. Vestidos alterados, cofre resellado, niña no reclamada. Ella nunca fue coronada, nunca me casé, nunca enviado a casa. Dicen que caminaba por los jardines a altas horas de la madrugada, descalza, con la mirada desenfocada y las manos juntas como si estuviera rezando. Nadie se atrevió a preguntarle qué había visto. Y cuando ella falleció, años después, no sonó ni una sola campana en Francia, en la abadía donde una vez se prometió su boda. El velo rasgado permanece encerrado tras un relicario, no porque fuese santa, pero porque nadie podía soportar tirarlo. El león significaba algo diferente para los chicos. Les dijeron que era una insignia de honor, cosida con hilo dorado sobre túnicas de color azul intenso, que se llevaba justo debajo del corazón. Servir al rey como paje era comenzar el largo camino hacia la caballería. Llevar el león era ser elegido. Hugo de Barré se había ganado su escudo con su silencio. A los 11 años, era más rápido que los demás chicos, también más silencioso. Sus rizos dorados nunca obedecían del todo al peine, y siempre tenía las manos cruzadas, incluso cuando nadie lo veía. Al mayordomo le gustaba eso. Dijo que era apta para el servicio de cámara. Dijo que el rey prefería a los chicos que no hacían preguntas. La primera llamada llegó al anochecer. El rey, Enrique II, inquieto y de mirada penetrante, había regresado de cazar. Aún tenía barro en las botas. No miró a Hugo al entrar. Solo hizo un gesto hacia la cámara privada con la chimenea estrecha y las gruesas cortinas corridas. El león en el pecho de Hugh captó la luz por un momento antes de que la puerta se cerrara. Después de eso, el niño no habló durante 2 días. Cuando William Marshall se cruzó con él en el salón, un caballero experimentado,
protector silencioso de los príncipes, se detuvo. Observó la respiración irregular del muchacho, el cuello suelto, la nueva vacilación en sus pasos. William no dijo nada. Solo puso una mano sobre el hombro de Hugh, firme pero inútil. Ahora sabía lo que significaba el león. Nunca se mencionó en la corte, pero los sirvientes murmuraban sobre ciertos chicos que estaban siendo trasladados más cerca de los aposentos del rey, sobre túnicas que regresaban con las costuras rotas, como si se las hubieran quitado demasiado rápido, sobre chicos como Hugh, que empezaban a estremecerse cuando la hora se hacía tarde y el castillo se quedaba en silencio. Una noche se encontró una carta deslizada debajo de la puerta del obispo. No estaba firmado, escrito con la letra de un niño. Decía: serví bien al rey, ¿por qué sigo teniendo miedo? El obispo lo quemó. Para el invierno, Hugh había dejado de dormir dentro de casa. Entrenaba al aire libre, incluso bajo la lluvia. Su antaño preciada túnica, con escudo de león incluido, estaba doblada a los pies de su catre, intacta durante semanas. En su lugar llevaba una sencilla camisa marrón. Decía que era más fácil mudarse. Nadie lo corrigió. Nunca fue citado nuevamente. Y entonces, una mañana, el león desapareció. Arrancada limpiamente de la tela azul, los hilos aún colgaban como venas arrancadas de la carne. La túnica permanecía, doblada, ahora vacía de significado. El rey nunca preguntó qué pasó con el niño. William Marshall encontró a Hugh meses después, puliendo una armadura solo. Se arrodilló a su lado. Recogió el escudo roto del suelo. Lo contempló un buen rato. Ninguno habló. El silencio era más pesado que cualquier espada. Al final del año, el mayordomo registró que Hugh había sido reasignado a tareas de establo. No se dio ninguna razón, pero durante el resto de su vida, nunca volvió a llevar el león, y ningún otro niño conservó los suyos durante mucho tiempo. Los pasillos nunca volvieron a sonar como antes. En Aquitania, Leonor de Aquitania había gobernado con fuego en la voz y polvo en sus botas de montar. Ahora, en el silencio pétreo de las galerías superiores de Winchester, se movía como un soplo de aire a través del terciopelo. Ella durmió sola. No porque ella lo hubiera querido, sino porque el rey, Enrique II, su esposo, había dejado de hacer preguntas que no quería responder. Sus noches ahora pertenecían a otras habitaciones, aquellas sin testigos, aquellas con pesadas puertas de madera. Ella nunca preguntó qué pasó detrás de ellos, pero ella observó. Al anochecer, se sentaba frente al espejo. Su cabello, ahora con mechas plateadas, seguía trenzado con fuerza como una reina, y su vestido de terciopelo esmeralda estaba cuidadosamente extendido. El espejo que tenía delante tenía una sola grieta en el centro, limpio y fino, como un cuchillo clavado entre las costillas. Ella miraba su reflejo cada noche hasta que la vela se consumía, y en el cristal vio el pasillo tras ella, el que conducía a la cámara del rey. La puerta siempre cerrada, siempre brillando en los bordes, como si los secretos que albergaba no pudieran contenerse. Ella no dijo nada, pero su hijo, Geoffrey, había comenzado a hablar. A los 14 años, Geoffrey era astuto y perspicaz, como una espada incansable. Observaba los movimientos de su padre. Observaba a qué chicos ascendían, qué cartas se quemaban, qué nombres desaparecían de los registros familiares. Una vez le preguntó a su madre, en voz baja, de madrugada, cuando el palacio aún dormía: ¿por qué fingimos no saber? Eleanor no respondió. Simplemente colocó su cepillo al lado del espejo roto y apagó la vela. Ella sabía el costo de saber. Sabía lo que significaba hablar demasiado pronto, actuar demasiado rápido,
ser reina en un mundo que te llamaba esposa cuando convenía y prisionera cuando no. Había liderado ejércitos, ahora lideraba el silencio. La corte todavía se inclinaba cuando ella entró, pero sus miradas evitaron las de ella. Joffrey también se dio cuenta de eso, y en su silencio creció algo más duro que el dolor. Lo observó deteniéndose cerca de los escribas reales. Lo vio empezar a redactar cartas con una letra demasiado madura para su edad. Lo observó de la misma manera que había observado a Enrique. Con cuidado, en silencio. La puerta permaneció cerrada, pero ella conocía el sonido que hacía cuando se cerraba. Era el mismo sonido que vivía en el fondo de su garganta, detrás de cada palabra que no decía. Aún no. Las velas en Canterbury nunca ardieron lo suficientemente brillantes como para ahuyentar la culpa. Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, una vez estuvo codo con Enrique, riendo en las cámaras del consejo, redactando decretos, intercambiando confidencias como hermanos. Pero el tiempo había debilitado su vínculo, y algo más oscuro había comenzado a susurrar entre ellos. Comenzó con nombres, sirvientes, pajes, una muchacha con velo francés que nunca volvió a hablar. Becket oyó los rumores en los pasillos de la catedral, voces apagadas, pasos vacilantes, ese silencio que pesa más que las palabras. Al principio los descartó, chismes de la corte, descontento, el veneno habitual que se gestaba cerca del poder. Pero entonces William Marshall vino a confesarse. El caballero habló poco, solo habló de una cresta de león arrancada de la túnica de un niño que temblaba al ser tocado, de puertas de cámara que se cerraban demasiado silenciosamente. Becket no dijo nada a cambio, solo alcanzó su crucifijo debajo de su túnica, de plata suave, diseñado para brindar confort, y lo giró una vez en su mano. Al día siguiente se reunió con el rey. Enrique II lo recibió en la cámara del Consejo Real, con el fuego crepitando tras su trono y la mirada alerta como siempre. Le preguntó a Becket sobre las reformas eclesiásticas, sobre la lealtad, sobre el silencio. Becket respondió todas las preguntas, excepto la que no se formuló. No mencionó a los chicos, no mencionó la cresta rota, no pronunció el nombre de Alice. En cambio, habló de oración, de orden divino, de obediencia. Y cuando Henry sonrió, Becket se obligó a asentir. Esa noche, el arzobispo se quedó solo en el ábside oriental de la catedral. El aire estaba cargado de incienso. Su voz resonó en la piedra, hueca y ensayada. Apretó el crucifijo contra sus labios, no con devoción, sino con desesperación, porque sabía lo que significaba contrariar a Henry. Había sido el espejo del rey, ahora temía convertirse en su sombra. Pasaron las semanas, y se reasignaron más páginas. Un sirviente, un niño de apenas 12 años, fue encontrado rezando junto al altar, con los ojos abiertos y los labios moviéndose en silencio. Tenía moretones en las muñecas, y no recordaba cómo se los había hecho. Becket lo envió a casa, discretamente, sin preguntar nada. Era más fácil bendecir que acusar. Es más fácil predicar contra el pecado que nombrar al pecador en la corona. El crucifijo de plata se retorcía cada día más en su palma. Sus bordes empezaron a dejar marcas, y luego Enrique lo acusó de traición, no para proteger a los niños, sino para proteger a la iglesia. La ironía no pasó inadvertida para él. Cuando Becket finalmente cayó, asesinado en las escaleras de su propia catedral, no fue solo sangre la que empapó las piedras, fue todo lo que nunca dijo. Tenía la mirada de su padre, pero no su lealtad. Godofredo de Bretaña, de 17 años, era el hijo olvidado, aquel que no estaba destinado a un trono, que no era amado por un reino, que no estaba agobiado por las expectativas, lo que significaba que nadie lo vigilaba de cerca, ni siquiera el rey. Enrique II siempre había mantenido a Godofredo a distancia. La corona favorecía la espada de Ricardo y el futuro de Juan. Godofredo recibió pergamino, no poder.
tinta en lugar de acero. Pero Godofredo lo leía todo. Leyó las listas de los miembros de la familia. Observó qué nombres desaparecían sin motivo. Leyó las cartas desechadas. Observó quién escribía con miedo. Leyó las expresiones de los chicos en los pasillos, los nerviosos, los que nunca se quedaban mucho tiempo, y se acordó de Alice, la princesa francesa que debía casarse con Ricardo, pero nunca lo hizo, que se sentó año tras año como un fantasma en seda. Su nombre rara vez se pronunciaba, su presencia apenas se reconocía, pero Joffrey la vio. Vio cómo se estremecía al oír pasos demasiado cerca, cómo se le resbalaba el velo de los hombros, como si intentara escapar, cómo el rey nunca la miraba, pero siempre sabía exactamente dónde estaba. Joffrey lo almacenó todo, y cuando llegó el momento, abrió la puerta de la cámara de estrategia con manos firmes. Enrique levantó la vista del mapa real, territorios marcados en rojo, castillos marcados en oro. Su corona reposaba junto a la copa. Apenas reconoció a su hijo. «Llegas temprano», dijo el rey. Joffrey no respondió. Cruzó la habitación y levantó un pequeño trozo de cristal con reverso plateado, que había pertenecido al espejo del tocador de la reina. Agrietada, la superficie se llenaba de líneas que fracturaban su reflejo. Lo colocó suavemente encima del mapa, justo al otro lado de Bretaña. Henry frunció el ceño. «¿Qué es esto?» «Una verdad que sigues fingiendo que no existe», dijo Joffrey. El rey se levantó. Su voz se volvió aguda. «Cuidado con lo que dices». Pero Joffrey ya no tenía miedo. «He escrito cartas a 3 tribunales», dijo. «Todavía no te nombran directamente, pero los rumores se están extendiendo». Henry avanzó un paso lento y pesado. «¿Derribarías tu propia casa?» Joffrey lo miró a los ojos. «Nunca fue mi casa. Simplemente me encerraste en ella». Silencio. La luz de las velas se reflejaba en el cristal. El espejo roto relucía rojo sobre el mapa, como sangre en las sombras. Fuera de la cámara, Elenor estaba de pie en el pasillo, con el vestido pegado a la pared de piedra. No entró, no intervino, pero sus ojos permanecieron fijos en la puerta cerrada. Ella había visto esto venir, no porque ella lo quiso, pero porque los niños criados en el silencio siempre aprenden a gritar sin hacer ruido. Cuando Joffrey salió de la habitación, dejó el espejo atrás. El mapa todavía estaba debajo, pero la corona ya no estaba junto a la copa. Había sido barrido hasta el suelo, y uno de sus puntos ahora está doblado, solo un poco, como una espada usada con demasiada frecuencia en la oscuridad. El castillo de Chinon permaneció tranquilo en el verano de 1189, sin fanfarrias, sin heraldos, solo un silencio que se había asentado sobre la piedra como polvo, filtrándose en los tapices, resonando en pasillos que antaño conocían bien los pasos. El rey agonizaba, y nadie vino a llorar. Enrique II yacía acurrucado bajo un sudario de lana, con la respiración entrecortada y los ojos nublados por el dolor y la podredumbre. La fiebre le había arrebatado la voz. La corona se lo había llevado todo. La cámara estaba fría, no por el clima, sino por la ausencia. Sin hijos a su lado, sin reina que le tomara de la mano. Solo sacerdotes, murmurando oraciones que no podían sentir, santiguándose ante un hombre que había traspasado todos los límites. La corona reposaba sobre una almohada de terciopelo a su lado. Su oro se había deslustrado, con una punta doblada por donde había caído años atrás. Nunca había sido reparada. Él no los dejaría. Un sirviente vino a humedecerle la frente. Hugo de Barre, ya adulto, de 30 años, con el andar tranquilo de quien aprendió hace mucho tiempo a desaparecer. Sus ojos estaban ensombrecidos. Su voz nunca se elevó más allá de un susurro. No pronunció el nombre del rey.
Solo colocó el paño sobre su frente y esperó. Henry no lo reconoció. No lo había hecho, ni una sola vez en todos los años, desde que Hugh regresó a la corte como chambelán. Otro funcionario sin rostro. Otro cuerpo en silencio. Pero Hugh recordó. Las sábanas de lino que nunca permanecieron blancas. La cresta del león que una vez se aferró a su pecho. Las palabras que una vez escribió y quemó. Él lo recordaba todo. Y cuando el rey tosió, un sonido húmedo y áspero, Hugo no tomó la copa, sino la corona. No colocarlo sobre la cabeza de Henry, pero para quitárselo. El oro estaba tibio por el fuego, pero ligero. Más ligero de lo que debería haber sido. Más ligero que el peso que una vez cargó. Una fractura atravesaba la base, delgada, como una grieta en el hielo. Lo giró una vez en su mano, y vio, apenas vagamente, su propio reflejo. Los ojos de un niño, enterrados bajo el rostro de un hombre. Cuando Henry finalmente se movió, sus labios se separaron como para hablar, pero no salieron las palabras. Solo aliento, delgado, desvaneciéndose. Al otro lado de la habitación, uno de los sacerdotes susurró un rito final. Afuera el río seguía moviéndose. No se tocaron cuernos. No se colgó ningún paño de luto. La reina no regresó. Godofredo no envió noticias. Y cuando la corona se deslizó de la mano de Enrique al suelo de piedra, nadie se movió para atraparlo. Aterrizó con un sonido que debería haber hecho eco, pero no lo hizo. No aquí, no ahora. Más tarde escribirían que Enrique murió en paz, que la sala era solemne, que el trono estaba preservado. Pero Hugh lo sabía mejor. Lo mismo hicieron las paredes, y lo mismo hizo el niño que un día vio cerrarse la puerta. La cámara detrás del trono hacía tiempo que había sido sellada. Los tapices todavía colgaban para ocultarlo, pero en algunas partes del patio, los sirvientes todavía miran esa pared, como si pudiera abrirse de nuevo, como si el pasado, enterrado bajo la seda y el silencio, no hubiera terminado de hablar.